Welcome and thank you for joining this webinar put on by CISPES, the Committee in Solidarity with the People of El Salvador. We are proud to have supported the movements in El Salvador fighting for social and economic justice for 40 years, and to be joined today by Marielos de Leon. Marielos de Leon is the newly elected Secretary General of the National Union Confederation of Workers of El Salvador, a diverse labor federation that brings together 29 unions in order to improve the quality of life for working people in El Salvador, such as fighting for an increase in the minimum wage and the renationalization of the pension system. Following a landslide legislative victory for the right wing in 2018 and the emergent threat of water privatization, she helped found the National Alliance Against Water Privatization, a powerful environmental, labor, and community coalition where she remains an outspoken leader. The Alliance is currently organizing to pass the General Water Law, legislation that would protect the human right to water in El Salvador, strengthen regulation, and increase community control. Mass mobilization, from marches to protests, have been core tactics of the Alliance, leading to multiple recent face-offs with the National Police. For Marielos, this police response indicates political persecution from the highest levels of government. In her own words, "I must continue in the fight for and defense of the rights of workers. Without a doubt, no matter what I do, even if they are my greatest efforts, they will be the bare minimum of what is needed." Un saludo fraterno a todos los que se unen a esta transmisión. Y tenemos una crisis en este país de agua. Somos un país territorialmente muy pequeño, pero con una gran población. Somos en un país tan pequeño, más de 6 millones en el interno del país y tenemos alrededor de 3 millones fuera de nuestras fronteras. Y en cuanto al tema, El Salvador posee alrededor de 360 ríos, pero que de esos el 90% están contaminados a través de estudios, a través de actividades que se han hecho y se han desarrollado. De esos 360 ríos, solo hay 3 que están catalogados como ríos que tienen una agua buena, y buena entre comillas porque siempre tienen algún nivel, aunque sea bajo, de contaminación. Y por eso para nosotros es importante e interesante tratar este tema y que todo el mundo sepa que esa crisis nos abarca a todos, y además ahí agregar también que hay una gran extracción de la gran industria, tanto nacional como internacional, que ha venido a lucrarse del agua que poseemos en este país, explotando de una manera incontrolable el agua sin generar responsabilidad alguna sobre esa sobreexplotación que hay en el agua, y además sin tener responsabilidad económica, social, de todo el daño que causan a los mantos acuíferos que poseemos. Si bien es cierto, no tenemos vastas cantidades de agua, pero sí siempre ha habido alguna buena cantidad de agua en El Salvador. Lamentablemente ha sido contaminada por la gran industria nacional y por la gran industria internacional. Y en ese sentido es que creemos importante desarrollar este tema, tratar esta crisis que es un contexto mundial, pero que cada localidad tiene particularidades y tiene problemáticas cada vez más difíciles de luchar y de tratar para resolver. Creemos que una de las cosas importantes que se puede hacer y desarrollar en este tema es garantizar que el agua sea reconocido como un derecho humano básico, esencial, fundamental
para la protección y la garantía de la vida, todas las especies, no solo de la humana, sino que también de toda la biodiversidad que hay en el mundo. En El Salvador hay otros mecanismos. Sabemos que la responsabilidad de proveer agua, de llevar, de abastecer de agua a la población es de una entidad pública que es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, pero que hasta hoy no ha logrado, por las diferentes condiciones económicas, sociales y políticas, realmente llevarle agua de calidad y en cantidad suficiente a la gran mayoría de la población. Y además, hay que decir que hay zonas rurales donde se vuelve más complicado por la lejanía, por la ubicación de los territorios, por las condiciones que tienen todos los territorios y además por las condiciones políticas y sociales que se viven también en las comunidades. El Salvador no es la excepción, que somos mucho más mujeres que hombres en este país. Las mujeres somos, y vamos a dar datos puntuales y exactos, somos el 53.11% de mujeres en El Salvador y los hombres son un 46.89%. De ese 53.11%, alrededor del 18% son mujeres que están en el área rural. Entonces, este es un porcentaje muy elevado y muy alto que se le debe de garantizar a las niñas y a las mujeres el acceso al agua y que sea un bien común y además porque las condiciones económicas de nuestras mujeres, de nuestras niñas y particularmente en el área rural son mucho más complicadas y mucho más difíciles para lograr pagar el acceso al agua. Entonces, eso implica que son una buena parte de ese porcentaje de mujeres que el acceso se les vuelve más difícil, más complicado y además porque en esas zonas rurales están más expuestas las niñas y las mujeres a abusos sexuales, abusos físicos, abusos emocionales, y eso vuelve a una población mucho más vulnerable y complica mucho más las condiciones sociales en nuestra población. Esa es la importancia de tener claridad de la necesidad de lograr que el agua sea un bien que alcance para todos y todas. Y entonces, eso sí significa que muchas mujeres son impactadas, particularmente en la parte rural, por no tener acceso a ese vital líquido. Nosotros creemos desde las organizaciones, desde los barrios populares, desde toda la población, particularmente de mujeres en el área rural, es necesario el papel de los hombres y mujeres protagonistas en este tema para poder garantizar el reconocimiento y la lucha que debe de darse para lograr que el agua sea reconocida como un derecho humano esencial y básico, fundamental para, para garantizar la vida de las personas, de todos los humanos y de todos aquellos seres vivos que le dan equilibrio a la situación de los países y del planeta en general. Ese es el reconocimiento que tenemos que garantizar y que debemos de luchar. Y allí, todos los actores de la sociedad deberíamos de estar en el afán de garantizar que eso sea reconocido como un derecho fundamental, ¿verdad? Y que no simplemente sea reconocido de palabra,
sino que sea incluido en las legislaciones que tenemos en nuestro país. Y el papel importante que deben desarrollar las organizaciones, particularmente los sindicatos, que aunque tienen reivindicaciones propias, el tema del agua no es la excepción porque, bueno, podrán tener otras reivindicaciones, pero si no se logra el acceso al agua, eso dificulta inclusive para que se luche para las reivindicaciones propias de cada una de las organizaciones y en este caso de los sindicatos. ¿Ya? Y es desde ahí, desde la alianza, un actor fundamental donde participamos sindicatos, comunidades, organizaciones de base, de iglesias, de los diferentes sectores, de los actores principales de nuestra sociedad, es que se ha impulsado la lucha para presionar a esa Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático que puede estudiar la ley, aprobar artículos para poder ser llevados al Pleno Legislativo y puedan aprobarlos y sea ya una legislación que entre en vigencia y garantice el derecho humano al agua y la distribución, calidad y cantidad de agua necesaria para la población. Entonces, es ahí, ¿verdad?, donde nos encontramos, pero también es ahí donde han habido muchas dificultades porque al interior la representación de los partidos de derecha es mayoritaria. De una comisión donde hay 11, donde la integran 11 diputados, 9 son de los partidos de derecha y 2, que por cierto son mujeres, ¿verdad?, y que han tenido un papel muy importante en esta comisión, son miembros del partido FMLN, ¿verdad?, que han sido las que han estado en una lucha constante, que obviamente han perdido muchas batallas, han tenido que luchar en otros contextos para poder de alguna manera contribuir a detener la privatización del agua. Pero que los actores fundamentales y mucho más importantes han sido la gran población, la que no está organizada, las que hemos ido a la calle y hemos luchado contra esta privatización y que hemos logrado detenerla hasta hoy. Sin embargo, no hemos logrado la presión para que se apruebe una ley general de agua que garantice que el agua debe de ser distribuida en cantidad, en calidad, con mayor prioridad para la población más vulnerable, para las comunidades populares, para los hombres y mujeres que a diario tienen que ganarse la vida y que además mueven la economía de nuestro país. La lucha ha sido constante, sin embargo, hemos logrado detener la privatización, pero no hemos logrado que se apruebe una ley general de aguas que garantice cosas básicas como el acceso, como el precio, como el cuidado de esas cuencas hidrográficas, la descontaminación de los ríos, que el uso del agua prioritario sea de uso doméstico para las comunidades, para las amas de casa, para todo lo que tiene que ver con garantizar la familia, los niños, los adultos mayores, y que se garantice que la tarifa sea adecuada, que sea de calidad, que sea la cantidad necesaria, que se cuiden los ríos, las cuencas hidrográficas, que no haya abuso de la gran empresa privada que hoy por hoy nos tiene contaminados los ríos, no hay una responsabilidad social sobre esa contaminación, está sobreexplotando los mantos acuíferos. En este país hay una cervecera, La Constancia se llama, que desde 1906 tiene 114 años
de estar explotando los mantos acuíferos, la Coca-Cola, y todas esas empresas de agua envasada. Es irónico que sacan nuestra agua y después nos la venden a precios que la población popular y la gran mayoría no podemos pagar. Entonces, eh, esas grandes empresas explotan nuestra agua, no pagan mayor cosa y de ribete tenemos que pagarla nosotros a precios exagerados que a la economía de nuestra población no es posible garantizar. Agrega que hoy tenemos una administración en el gobierno que hasta hoy, los 10 meses que han transcurrido, hemos visto condiciones mucho más complicadas de las que tuvimos durante los últimos, digamos, 10 años de gobierno. No podemos decir que es que antes todo era una maravilla, ¿verdad? Y ahora ya no, hay que decirlo. Los problemas estructurales no es que han cambiado en automático, pero sí hubieron algunos avances, programas sociales que se implementaron del gobierno, ¿verdad? Que logró que las condiciones de mucha parte de la población mejoraran. Y hoy con esta pandemia, una de las preocupaciones enormes que tenemos, que llegue en una coyuntura política muy complicada, yo creo que no es un secreto para el mundo, que el 9 de febrero, un poco antes, ¿verdad? O digamos un tiempo antes, se decretara la alerta y se implementaran las medidas restrictivas por la pandemia del coronavirus, hubo un golpe de Estado, hay que decirlo, creemos que ha sido así, no podemos manejarlo de otra forma, ante que no fue al gobierno, sino fue, nuestro país está constituido por un gobierno de república que tiene tres poderes de Estado, el legislativo, que son todos los diputados, eh, el ejecutivo, que es todo lo que maneja el gobierno y ejecuta, digamos, los presupuestos, y el judicial, que tiene que ver con todos los procesos de legislación judicial en nuestro país, y siempre hemos entendido que tiene una separación de poderes y que cada uno tiene su función, ¿ya? Y el 9 de febrero, el presidente de este país, Nayib Bukele, militarizó casi que todo el país. Claro, estaba la mira de tanto del país entero como de la prensa en la Asamblea Legislativa, en su sede central, donde él llegó militarizando la Asamblea, queriendo obligar a los diputados, ¿verdad?, a que le aprobaran, digamos, un presupuesto adicional del presupuesto general de la nación, ¿verdad?, de muchos millones de dólares, ¿verdad?, más de 100 millones de dólares para, digamos, seguridad, que él estaba justificando, aunque nadie conocía de qué manera, de cuál era el plan de seguridad, pero él quería que le aprobaran más de 100, eran alrededor de 109 millones de dólares, y metió al ejército a la asamblea. Una cosa, un terror que no habíamos vivido hace muchos años, ¿verdad?, y que tampoco percibe toda la población, porque las generaciones han ido cambiando. Y entonces eso también nos puso en alerta y en alarma, y fue preocupante. No logró esa aprobación, no todos los diputados se sintieron intimidados, y tampoco no todos accedieron, y no logró esa aprobación. Y nos preocupa las medidas que este gobierno ha tomado. Sabemos que, y no omitimos reconocer que es necesario el cierre de la frontera, el cierre de aeropuertos,
la limitación de los vuelos, la limitación de quién entra y de quién sale. Creo que nos guste o no, nos simpatice o no un gobierno, son medidas que son necesarias. Lo que nos preocupa es lo que hay detrás de esas medidas, el manejo que hay detrás de esas medidas, porque está bien todas esas medidas, pero no está bien la militarización, no está bien la pérdida de derechos constitucionales en este país solo por el coronavirus. Si bien es cierto, hay que tomar las medidas necesarias, eh, tampoco eso significa que los salvadoreños y las salvadoreñas y todos los habitantes que estamos en este país debamos de perder derechos básicos y constitucionales que nos dan ya la legislación, y que se deba de perder solo por, digamos, incluso actitudes paranoicas, no con respecto al coronavirus en sí, sino con respecto a la población. Sabemos que la idea de militarizar este país no nace con el coronavirus, ¿verdad? Sino que nace desde este gobierno para casi decirnos a la población, o estás conmigo o estás contra mí. Si no te parece, vea, militarizo y perdés tus derechos constitucionales y hacemos lo que queremos. Y eso es más una actitud autoritaria, ¿verdad? Dictatorial, que no nos ayuda en esta crisis y mucho menos en la crisis del agua. Y entonces, por eso creemos que la respuesta del gobierno en ese sentido ha sido arbitraria, ¿verdad? Y tenemos hoy por hoy una cuarentena impuesta de 45 días. Estamos de acuerdo en que deben de tomarse todas las precauciones. Estamos de acuerdo que la gente, si no tiene nada importante que hacer en la calle, que esté en su casa. Pero hay una gran población nuestra que vive el día a día, que come de lo que vende en la calle. ¿Cómo le garantizamos a todas esas personas, a esos niños, a esos adultos mayores que estén en su casa, que no salgan si no tienen agua para lavarse las manos, si no tienen alimentos para poder cocinar su alimentación y poder sobrevivir 45 días? Eso no es sencillo. Y no basta con que el presidente diga que va a garantizarle $300 a una familia que hasta hoy desconocemos cuál ha sido, digamos, todo las medidas que o la información que él ha buscado y ha utilizado para designar esos $300, que incluso esa decisión del presidente nos ha costado la ruptura de la cuarentena, porque la gente cuando escuchó eso, la gente necesitada, esté o no esté en un registro, fue a buscar la manera de que le entregaran sus $300 y no fue posible. Muchos no están registrados en los datos que no ha dicho el presidente exactamente de dónde los ha sacado, y no a todo el mundo necesitado, porque está bien que él focalice en los más necesitados. Estamos totalmente de acuerdo en eso, pero en base a qué. Hay muchos hogares, muchas familias que ha quedado desprotegidas, que no le han dado esos $300, y eso ha generado una situación mucho más complicada. La gente está al punto del colapso, de salir a la calle y decir, yo necesito ir a la calle, necesito ir a buscarme la vida, yo necesito ir a vender, tengo hijos, tengo adultos mayores que tengo que alimentarlos, y inclusive que lograran esos $300 no le garantiza alimentarse 45 días, y creo que eso ha complicado la situación. Sin embargo, creemos que tenemos que seguir adelante, y hay muchos albergues y no entendemos el sentido de que tenga personas albergadas y no le hagan la prueba si le sale positiva o negativa del coronavirus, y que si están negativas pues que puedan regresar a sus casas. Si no entendemos por qué al final
el mayor el contagio que está saliendo hoy por hoy es en esos albergues donde creemos que no ha habido el manejo adecuado al interior, incluso con esas medidas restrictivas y la pérdida de esos derechos esenciales constitucionales que tenemos los salvadoreños, ha generado capturas innecesarias, creemos, ¿ya? Y nos ha mandado a los albergues, donde personas que han capturado sanas y están saliendo contaminadas de los albergues porque más de algunos están contagiados con el coronavirus, y al final esa es responsabilidad del manejo que hacen las instituciones encargadas de esos albergues. Entonces, eso nos vuelve más complicada las crisis. Entonces, y una de las mayores preocupaciones que tenemos es la pérdida de derechos constitucionales en esta cuarentena. Creemos que se están aprovechando de eso para violentarle los derechos constitucionales a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Nosotros tenemos un gran reconocimiento por el pueblo estadounidense, pero también tenemos un gran rechazo a las políticas exteriores que esos gobiernos han implementado con nuestros países, que la pobreza, que la desigualdad social en nuestros países no ha surgido naturalmente, sino ha sido por la gran explotación de tanto de la industria internacional que llega a nuestros países a depredar los recursos naturales que tenemos, cuando deben de ser distribuidos equitativamente para las grandes mayorías y no deben de ser o estar en poder de las multinacionales, que lo único que ven los recursos de los diferentes países como mercancías que pueden acaparar y vender al mejor postor. Así que vaya el llamado para todos y cada uno que nos involucremos, que seamos partícipes en esta lucha, porque si el agua se nos termina, se termina la vida, y por eso nosotros en El Salvador decimos, el agua no se vende, el agua se cuida y se defiende, y el agua es un derecho, no una mercancía. El agua no se vende, se cuida y se defiende. As Marielos mentioned, El Salvador's Environmental and Climate Change Commission is in the midst of a debate about a water law that will define the future of water in the country. Social movement leaders have outlined a series of non-negotiable demands that any law approved by the Commission must include. CSPS is uplifting these demands by sending emails to the members of the Commission, letting them know we are paying attention to how they vote and calling on them to listen to the population and approve the general water law. Help us uplift these demands by going to csps.org/wateraction2020. Now, more than ever, Salvadoran organizations need our financial support. Members of organizations are facing hunger as they figure out how to continue the fight for water under these new and difficult conditions. CSPS works with grassroots organizations and raises funds to send directly to water defenders, unionists, women, and youth organizations in El Salvador. The funds we raise are used for various things like strike permits, transportation to leadership trainings, and in case of emergencies. You can support this effort with a donation of $100, $20, or any amount that is meaningful and manageable to you. You can donate at csps.org/waterdefensefund. We also have committees in Boston, D.C., New York, the San Francisco Bay Area, and Los Angeles. Contact us through our website, cspes.org, to find out how to join a committee. Thank you for supporting our work and the movements in El Salvador. The following is a Spanish language recording of the question and answer portion of the April 18th webinar. Bueno, ANDA es la institución, digamos, encargada de la recolección
de agua, la purificación y la distribución, digamos, a todo el país. Sin embargo, eso, para tener la estructura y la infraestructura adecuada para que le llegue a toda la población el agua, eso implica mucha inversión, y particularmente a esa institución. Y de hecho, a partir de que entra este nuevo gobierno, se le redujo el presupuesto a ANDA, le quitaron 13 millones de dólares, que probablemente para países muy desarrollados eso sea bien poco, pero para un país que está en vías de desarrollo como el nuestro, eso significa mucho. Y entonces eso redujo todavía las posibilidades que esta institución tiene para llevar el agua de calidad y en cantidad adecuada, y particularmente a aquellas poblaciones más necesitadas. Y en este momento siempre han habido dificultades. Creo que nosotros, una de las cosas que debemos de tener claridad, y además de decir las cosas transparentemente, siempre han habido dificultades. Sin embargo, se había mejorado todo ese sistema de acueductos y alcantarillados para que le llegara a mucha más población el agua. Sin embargo, se redujo en este momento y complica más la situación. No es una institución que tenga los suficientes recursos para llevarle agua a todo el mundo, ¿verdad? O por lo menos a todo el país, o a las grandes mayorías, o aquellos barrios populares donde hay muchas más dificultades. Pero allí también hay otros mecanismos que hay que decirlo, donde tiene que ver con las juntas de agua. Las juntas de agua son aquellas organizaciones locales, particularmente en las zonas rurales o en aquellas zonas incluso del área urbana, donde hay muchas más dificultades para que llegue el agua, y entonces la gente necesitada, las comunidades, las personas deciden organizarse y formar esas juntas de agua, donde tienen mecanismos propios para abastecerse, donde ellos reúnen plata, y el Estado también hay un mecanismo para que tenga una cantidad de dinero del Fondo General de la Nación o del presupuesto general para que se le dé a las juntas de agua y puedan tener la infraestructura y poder garantizar el acceso al agua. Eso ha sido de alguna forma beneficio para la población, incluso para la administración de ANDA. Sin embargo, el hecho que le haya quitado parte del presupuesto a ANDA, que es la administradora y la distribuidora de agua a nivel, digamos, público en este país, eso dificulta más y el acceso se vuelve menor. Y además, recientemente, hace el mes de enero y febrero, el área metropolitana de San Salvador tuvimos una crisis de contaminación de agua, porque hace un tiempo se perforaron unos cuantos pozos para mejorar la distribución de agua, pero que no fue posible porque esa agua estaba en condiciones demasiado contaminadas, y que tampoco teníamos el dinero, el presupuesto para poder descontaminar esa agua, y además no se hace en automático, es todo un proceso, y esos pozos fueron cerrados. Y entonces esta administración, como redujo el presupuesto y para poder tener acceso a más agua de junio del 2019 para acá, ellos abrieron esos pozos, incluso a sabiendas de que esos pozos tenían agua contaminada, y se contaminó el área metropolitana de San Salvador, y eso generó una crisis peor. Entonces hoy nos encontramos que se vuelve necesario garantizarle mayor presupuesto a ANDA para que haga una inversión, porque las instituciones públicas han sido vistas durante tantos años, y particularmente en los años de la derecha,
como instituciones que generan gastos y no como una inversión que dan servicios públicos a la gran mayoría de la población. Entonces, hoy estamos en esas condiciones, ¿verdad? Incluso que la gran empresa privada, como las juntas de agua, son creadas en función social, no son creadas con un interés mercantilista, la gran empresa privada hoy luchando, ¿verdad?, porque se quiten las juntas de agua para que ellos puedan retomar esas juntas de agua, privatizarlas. Entonces, desde todo eso es que se ha estado luchando y hoy por hoy se necesita que ANDA tenga mayor presupuesto para que mejore la calidad de agua y la distribución que se hace, no solo en el área metropolitana o no solo en las ciudades, sino en la parte rural, porque es una de las, digamos, de las zonas más complicadas y más desprotegidas en la distribución de agua. Sí, gracias Marielos por esa explicación un poquito más profunda. También otra pregunta que recibimos es si puede explicar un poquito más sobre la Comisión del Medio Ambiente, que lo mencionó un poquito en el video. Y hay una pregunta sobre cómo es ese proceso. Y también tal vez cuál es la postura oficial de la clase política en torno a la ley de agua. Nuestra Asamblea Legislativa está conformada por 84 diputados propietarios y 84 diputados suplentes. Entre esos 84 diputados, tanto propietarios como suplentes, se crean comisiones para que atiendan los temas propios de cada comisión. Está la Comisión de Hacienda, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Asuntos Legislativos, la Comisión de Educación, la Comisión de Trabajo, etcétera, etcétera. Son muchas comisiones donde por representación de cada partido pertenecen los diputados, ¿verdad?, y forman esas comisiones. Más o menos están aproximadamente formadas entre 9 y 11 diputados por cada comisión. Y en este caso hay una comisión que es la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, ¿verdad?, que valga la redundancia, tiene que ver con todo el medio ambiente y el cambio climático, y ahí entra el interés del agua y todo lo que está en función del medio ambiente. Esa está formada por 11 diputados de los diferentes partidos políticos. En ella hay 9 diputados que todos son de derecha. Como ustedes saben, aquí hay un sinfín de partidos políticos que forman parte en la Asamblea, y hay 2 diputados que en este caso son 2 mujeres, hay que decirlo, que han sido bastante aguerridas dentro de esa comisión, porque incluso han sido hasta discriminadas, incluso ha habido digamos, actitudes misóginas de algunos diputados contra las compañeras, porque son, digamos, las que han estado peleando, por lo menos para detener la privatización del agua. Y ahí se ventilan, llegan ahí las propuestas de los diferentes temas. Por ejemplo, por esa comisión pasó la ley contra la minería hace unos años, ¿verdad?, y ahí se estudian las propuestas, ¿verdad?, de que hayan sobre los temas, y en este caso particular del tema agua, que fueron presentados 5 propuestas, de las cuales 3 eran completamente mercantilistas porque tenía que ver con la gran empresa privada, ¿verdad?, aunque la presentan otros actores, pero que representan los intereses de la gran empresa privada. Y una fue presentada por las organizaciones de todo el movimiento ambientalista en este país, allá por el 2006, y otra fue presentada por el gobierno del expresidente Mauricio Funes, que al final no avanzaron mayor cosa más que en la legislación del 2012 al 2015
revisaron como esas propuestas y fue, digamos, puesto interés en la que se presentó por las organizaciones populares que tenían que ver con el medio ambiente, ¿ya? Y allí se revisa, ¿ya? Y esa comisión de 11 diputados va revisando cada una de las propuestas, a veces hacen como una mezcla de muchas y a veces le toman importancia, en su gran mayoría es a las que van de la gran empresa privada que tiene que ver con los intereses, ¿verdad?, económicos en este país. Esa comisión debe de discutir y debe de ir aprobando. Ellos tienen los mecanismos para crear digamos, de qué manera van a revisar, qué van a revisar y qué van a aprobar. Se aprueba por mayoría, no es por unanimidad, sino que por mayoría, y ya cuando han aprobado ellos esas propuestas, o digamos, lo que se presenta a esa comisión, ya ellos lo pasan como un recomendable a todo el pleno, donde ya están los 84 diputados, y es ahí donde se vota si aprueban o no esas propuestas. En el del 2012 al 2015 hubo un buen avance ante la Ley General del Agua, que era la que se había presentado en el 2006. Imagínense que del 2006 pasaron 6 años, porque hasta el 2012 le dieron, digamos, un poco de importancia, había una correlación diferente, nunca ha sido mayoritaria la correlación de izquierda, siempre han sido las de la derecha, pero que en ese momento era diferente, ¿verdad? Y se avanzó. Sin embargo, ¿verdad?, del 2015 al 2018 no hubo mayores avances, se aprobaron en aquel momento 92 artículos, pero la ley quedó ahí en discusión. Se detuvo cuando aparece un artículo que tiene que ver con el ente rector, ¿verdad? ¿Qué es el ente rector dentro de una propuesta de ley general de agua? Bueno, el que tendría la facultad de decidir quién administra esa agua, cómo la distribuye, ¿verdad?, en qué cantidad y en qué precio. Y eso tiene que ver, desde las organizaciones nosotros hemos estado pidiendo, ¿verdad?, que sea un ente público, donde no esté la empresa privada. Porque, bueno, nosotros en el buen salvadoreño decimos, no le podemos dar las gallinitas a que las cuide el zorro, porque sin duda alguna se las va a comer. Y entonces debemos de garantizar que quien esté en ese ente rector sea público. Porque si ese ente rector no garantiza agua para la población, podemos irle a reclamar, podemos exigir a través de la legislación, pero a una empresa privada, aquí no hay legislación para exigirle a la empresa privada más que por los procesos judiciales. Entonces, esa es la responsabilidad que tiene esa comisión. Y hoy por hoy son 9 diputados de derecha y 2 diputadas de izquierda. Y sin duda alguna, ahí es difícil ante esos números. Las matemáticas son así, ¿verdad?, son cuadradas. Entonces, por eso es que de primera línea la exigencia es a esa comisión, primero, que apruebe una ley general de agua donde garantice que el agua sea reconocida como un bien común, básico, fundamental, y además que sea reconocida como un derecho y que sea distribuida de la manera equitativamente y que no sea vista como una mercancía. Que las grandes empresas en este país, que son muy voraces como lo son en todo el mundo, definitivamente creo que aquí las sentimos un poco más fuerte porque somos menos, porque somos más pequeños y porque más rápido nos han depredado todos los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, por eso es que creemos que la exigencia es a esa comisión, porque depende del trabajo de esa comisión que se realice ahí y la decisión que tomen los diputados para pasarla al pleno donde ya están los 84 diputados
y sea aprobada y se vuelva legislación que se deba de respetar. Porque aquí la gran industria como la cañera, como la industria extractora de agua, ven el agua como una mercancía y no como un bien básico, fundamental, un derecho humano que es finita y que se va a terminar. Y por eso decíamos que es irónico que nos extraen el agua que nos pertenece a los salvadoreños, grandes transnacionales que vienen y después nos la venden a precios tan altos que no podemos pagar. Y nos toca consumir el agua de mala calidad que hay en Anda porque no se invierte lo necesario y en vez de invertir le han quitado presupuesto y hasta hoy en esta pandemia es que se ha visibilizado porque hoy resulta que incluso el mismo presidente Nayib Bukele está pidiendo que le den más presupuesto para Anda porque ha visto el lío en que se metió quitándole presupuesto, distribuyendo toda esa plata para otros ministerios como la seguridad, ¿verdad? Como la defensa. Pues no necesitamos más militares en este país, necesitamos más agua para que la gente pueda vivir y digamos agua que sea de calidad y la cantidad necesaria. Gracias, Marielos, por esa respuesta tan bastante profunda y con bastante contexto histórico, ¿verdad? Porque sabemos que esta lucha es una lucha que lleva muchas décadas ya y que desde por lo menos el 2006 y antes de eso, que también han seguido los intentos de insistir en la privatización y de darle prioridad a la industria. Y que desde ese tiempo ha venido esa lucha para proteger el agua y para lograr que se haga legislación y legislación para que no sea ya privatizada como lo es, ni más, y que sea un derecho humano. Entonces, sí, nosotros como CISPES es una parte importante que tratamos de educar mucho aquí en la diáspora y aliados internacionales, que esta lucha es una lucha que ya viene desde mucho tiempo y que hemos estado también acompañando desde hace mucho tiempo. Pero bueno, quería pasar un poquito a unas preguntas más relacionadas a COVID, a la respuesta de Bukele en COVID y cómo eso les está afectando a las organizaciones. Entonces, algunas de las preguntas que están entrando acerca de esto es que si la popularidad de Bukele si ha subido o bajado en marco a su respuesta a la coronavirus y cómo es que las personas que lo sigan apoyando, qué es la narrativa y la retórica que usan para dar como excusa a sus medidas autoritarias. Y también otra pregunta es que si afecta de una manera particular a las mujeres, si la coronavirus está afectando de manera particular a las mujeres y si es el caso, si puede dar como unos ejemplos o una explicación sobre eso. Otra pregunta sobre este tema es que si usted ahorita se encuentra como en cuarentena, si no está pudiendo salir de su casa y si es así la situación, ¿cómo es que las organizaciones están movilizándose si no pueden salir de sus casas? Y la última pregunta que hay aquí, bueno, es ¿qué es lo que están haciendo los movimientos sociales y la población en El Salvador para responder a estas medidas autoritarias y esta falta de respeto que se le ha dado a la democracia en El Salvador por parte del Ejecutivo? ¿Y qué podemos hacer desde el exterior más allá de mandar dinero para ayuda mutua? Bueno, en primer lugar, decir que estamos conscientes que en esta pandemia, que no es exclusiva para El Salvador, sino que incluso que creemos que se originó de una manera oscura,
Ya no es una cosa al natural que surge por ahí y nos ataca, sino que creemos que está la mano malintencionada del hombre, como lo podemos decir, y que al final se vuelve una cosa que no es tan fácil de controlar y nos afecta, y particularmente en nuestros países que, pues sí, nuestras condiciones son mucho más complicadas que en esos grandes países que tienen acceso de mejor calidad, digamos, a los sistemas de salud. Y entonces el presidente, de una manera, a veces nos preocupa tanto porque ya es un tirano, pareciera, las actitudes de este presidente, y que al mismo tiempo no tiene la experiencia ni se hace rodear por la gente preparada con conocimiento y con experiencia para que lo oriente. Y además que su arrogancia no le permite ser orientado. Y además que gobierna desde un aparato, digamos, electrónico, desde sus tweets, y habráse visto cosas semejantes. Él no ha sido capaz de involucrarse con la población ni de escuchar a la población. Sin embargo, él llega en una situación, en una coyuntura, donde a nivel, particularmente en América, hay todo un desprestigio por los sistemas democráticos que se lograron unos años anteriores en los diferentes países de América. Y entonces él le construyen una imagen y logra una popularidad bastante fantasiosa, pero que se vuelve, digamos, real a la hora de las votaciones. Hay que decirlo, él no es el presidente más votado en El Salvador. Eso es lo que él ha querido hacer creer, porque lo que pasa es que de la población activa, o digamos habilitada para votar, bueno, él no obtuvo el 52% que le hace creer a la población, ni es cierto que de cada 100 salvadoreños, 97 lo apoyen. Al contrario, hubo un porcentaje menor en las últimas votaciones, y espero que sí, él en números alcanzó, digamos, la cantidad necesaria para poder ganar, pero que en este momento, sin duda alguna, con las actitudes que ha tenido, le ha bajado un poco la popularidad. Tampoco podemos dar datos certeros de cuánto, ¿ya? Porque él sigue teniendo la manipulación que hace sobre la información para la población, y eso genera una complicación. Y hay una cosa curiosa, si queremos verlo en números y en datos. Nicaragua, que muchos critican, digamos, al gobierno que tiene, no vamos a meternos en decir si es malo o es bueno, si nos gusta o no, ¿ya? Creemos que todos los países somos soberanos y tenemos la obligación de respetar lo que eligen otros países, y tenemos el derecho a que se nos respete lo que nosotros elegimos. En ese sentido, fíjense, nosotros en este momento, con una cuarentena de 45 días, llevamos 190 contagiados. Obvio, para los números de otros países, eso será mínimo, pero para el nivel de población y la cantidad de población que nosotros tenemos, eso es mucho. De esos 190, tenemos 7 muertos. Inclusive, no quiero ser atrevida y arrojarnos cosas que son lamentables, es quizás de los pocos países que lleva un niño de 4 años fallecido por ese virus, cosa que creo que ha sido mucho más controlable y más limitada en otros países. Y Nicaragua, que sus medidas han sido, digamos, de forma diferente,
lleva 9 contagiados, de los 4 tiene 3 recuperados, 1 fallecido y tiene 3 activos. Y entonces surge la pregunta, entonces no es cierto que con arrebatarse con estas medidas, que lo único que ha garantizado él es que la población organizada, la población que decide salir a protestar por el tema agua o por otros temas, bueno, los tienen cerrados. Y además con medidas que, si nos atrevemos a salir por algo que no sean medicamentos o alimentos, ¿verdad?, nos detienen, nos detiene la policía, el ejército, porque ha sacado el ejército a las calles, y con el ejército pues no se media ni se habla, el ejército ataca, porque ese es su papel. Y con la policía pues se ha complicado porque las directrices que le han dado a partir del 1 de junio del 2019 es atacar, es detener a todo el que esté protestando y diciendo algo en contra de este gobierno. Entonces eso nos pone en situaciones mucho más complicadas. Y lo poco que hemos estado haciendo es a través de las redes sociales, de los teléfonos, de las comunicaciones que podamos tener, de las publicaciones, porque obviamente están criminalizando la protesta y están criminalizando el derecho que tenemos a reunirnos libremente a través de estas medidas. Y eso vuelve mucho más vulnerable la situación, ¿ya? Y en este caso, las mujeres somos mucho más vulnerables. ¿Por qué? Uno, porque somos más población. Y en el caso del coronavirus, aunque no somos la mayoría de contagiadas las mujeres, porque en números la mayoría son hombres los contagiados, creo que porque tiene que ver con que hay muchos más hombres viajeros que mujeres, porque las mujeres el mismo rol que nos impone la sociedad de cuidar a los hijos, nos terminamos siendo más locales, ¿verdad? Y son en su gran mayoría hombres los que están en los negocios, los que viajan, y eso implica que ha sido más hombres los que se han contagiado. Sin embargo, bueno, las enfermeras son más mujeres que hombres y en ese caso ahí somos más vulnerables, la población de mujeres, porque hay mucho más personal de salud vinculado a los casos contagiados. Y además hay que decirlo, de todos esos 190 casos, los que no fueron importados, los que no vinieron con el coronavirus, los locales han sido porque no se tomaron las medidas adecuadas y en tiempo debido con el personal de salud, porque muchos de esos contagios locales tienen que ver con trabajadores del área de salud que han estado en contacto de los que vinieron con coronavirus. Además, él cierra las fronteras, cierra el aeropuerto, porque aquí solo tenemos 2, uno pequeño que tiene que ver más con vuelos comerciales y vuelos estatales, y el aeropuerto que es para, digamos, para todo el mundo. Entonces, lo cierra. Nosotros no nos peleamos con esas medidas. Creo que tomar las medidas en ese sentido necesaria está bien. El problema ha sido el manejo al interno de estos albergues. En los primeros, digamos, en los primeros 15 días que él puso esta cuarentena obligatoria y más para los que venían, digamos, que viajaron de los diferentes países y regresaron, que retornaron, él no tomó las medidas preventivas y tuvo ahí, y es más, hasta hoy, todavía hay personas que tienen ya más de 35 días en esos albergues. A algunos les han hecho las pruebas, a otros no. Algunos que les han hecho las pruebas y les ha salido negativa, no los ha sacado de esos albergues, exponiéndolos a que se contagien. Y a otros que ni siquiera se las ha hecho, cuando creemos que posiblemente este virus va mutando y se van desconociendo muchas cosas, pero así también se van conociendo. Las experiencias
de cómo han estado manejándolo en otros países, porque llegó mucho antes que nosotros, a esa gente él debió hacerle las pruebas debidas, esperar el tiempo prudencial para hacerle las pruebas y sacar a esa gente y mandarla a su casa. Entonces eso ha generado una situación bastante complicada. Y él lo hace de una manera autoritaria, de una manera antidemocrática, porque no es posible que estén deteniendo a la gente en la calle, ¿ya? Cuando mucha gente, nosotros estamos totalmente de acuerdo que con las personas, con la gente que no tiene nada que hacer en la calle, que no vaya. Pero aquí hay mucha gente que vive el día a día y que esos $300 ni siquiera le han llegado. ¿Y cómo va a ser esa gente? Entonces, en ese momento estamos, además, ya había toda una intencionalidad de militarizar en este país. No lo militariza con la llegada del coronavirus. Desde el año pasado, él saca al ejército a la calle, no simplemente para proteger, sino para intimidar a la población. Y eso lo complica mucho más, ¿verdad? Y lo vuelve dificultoso. Y con el tema de agua, se ha vuelto mucho más complicado y para los movimientos sociales y populares mucho más complicado porque, uno, el riesgo de contagiarnos. Dos, el riesgo de que nos capturen sin razón jurídica aparente, pero que obviamente, incluso en este momento, el día de ayer, aquí tenemos 262 municipios, de los cuales cada uno es gobernado por los alcaldes que se eligen, porque son de elección popular. Y en uno de estos municipios del área de San Salvador, que es el municipio de Panchimalco, en estos tiempos, que tiene que ver con los meses del año, el Ministerio de Agricultura, que tiene uno de los programas sociales que creó el presidente Funes cuando llegó allá por el 2009, donde hay un paquete agrícola, le llamamos aquí, que se reparte a todos aquellos agricultores, ¿verdad?, en pequeño, que tienen parcelas o territorios para cultivar el maíz, el frijol y algún otro producto. Y es el ministerio el que debe, a través de las alcaldías, repartir esos paquetes agrícolas. Y el día de ayer, el Ministerio de Agricultura llevaba 2 rastras, ¿verdad?, cargadas de esos paquetes agrícolas y que llegaron al municipio de Panchimalco. Y estaban descargando esas rastras en la sede del partido, aunque no es el que está afiliado al presidente, pero es su partido, que es el de Nuevas Ideas, y allí llegaron a descargar esos paquetes. Y el alcalde de Panchimalco, ahí como es una zona digamos, con comunidades mucho más organizadas que otras, le avisaron al alcalde y él fue a reclamar, ¿verdad?, por qué estaban haciendo eso, porque eso es ilegal, porque el ministerio, ¿verdad?, que es el gobierno central, debe coordinar con los gobiernos municipales, que hay un registro en cada municipio y en el ministerio de quiénes son, digamos, los agricultores registrados para que le repartan esos paquetes, que son los que a través del presupuesto general de la nación se compran para darle y se pueda garantizar que haya frijol, maíz, que son nuestros productos básicos para sobrevivir de alimentación, a precios módicos o a precios que pueda la gran población, la gran mayoría comprar. Esa es la finalidad de esos paquetes. Y entonces el alcalde de Panchimalco, y hay que decirlo, es un alcalde que representa al FMLN, pero que a la hora de repartir los paquetes, nos debe de importar que se le repartan realmente a la gente que siembra y que nos vende esos productos, sin importar el partido político, porque esa es lo que dice la legislación nuestra. Y entonces, este alcalde reclamó y no permitieron que la segunda rastra fuera descargada. Y en esta cuarentena y en esta arbitrariedad que está haciendo el presidente,
el alcalde fue detenido y está hoy por hoy detenido por exigir que no estén violentando la ley y que sea transparente. Entonces, detrás de estas medidas son cosas como esas las que nos están pasando. Además, en este aprovechamiento de esta pandemia, el presidente le aprobaron, aparte del presupuesto que general de la nación, 2.000 millones de dólares para que pueda hacerle frente a la pandemia. Y ahí es que nos preguntamos por qué no protegió a todo el personal de salud que está en primera línea con con esta pandemia, y esos contagios se están reproduciendo mucho más cuando se supone que estamos en el tiempo donde debería de ir disminuyendo los contagios y no aumentando como está pasando en nuestro país. Entonces, estamos en esa situación que es difícil medir, aunque creemos que le está bajando la popularidad, porque al final sus mismos simpatizantes se están dando cuenta que están siendo afectados y que no lo está haciendo en la lógica de proteger al pueblo, sino que de una manera autoritaria, ¿verdad? Donde él es el único que tiene la razón y que parece un monarca, y nosotros no tenemos monarquía y no queremos monarquía tampoco, ¿verdad? Y que obviamente creo que a nivel internacional es importante que lo sepan y que se hagan las denuncias. Nosotros siempre creemos que nuestros compatriotas fuera de nuestro país pueden creer cualquier cosa, pero que los que estamos aquí viviendo esta situación tenemos toda la solvencia y la propiedad para decir cómo realmente están pasando las cosas. Y creo que más allá de recibir ayuda, él mismo ha estado diciendo, el presidente, que ha recibido ayuda de China, de Cuba, dijo que también de Estados Unidos. Si todas las ayudas creo que son buenas y son necesarias, siempre y cuando no vayan plegadas de qué vamos a dar a cambio de esas ayudas, porque entonces dejan de ser solidaridad y lo que son, digamos, otras cosas, otras instituciones, y creemos que en eso tanto CISBE como todos los que están a través de este seminario pueden hacer esa denuncia, ¿verdad? Y exigir que se respete el Estado de Derecho en este país, que se respete la democracia, porque el presidente está abusando. Incluso en este momento está en desacato. Aquí la máxima autoridad judicial es la Corte Suprema de Justicia, y ya la Corte se presentaron recursos jurídicos ante la Corte por muchos ciudadanos que han sido violentados, y ya la Corte resolvió que las medidas deben de ser de acatamiento forzoso, pero que no pueden violentársele los derechos constitucionales a las personas, a los hombres y mujeres y cualquier persona que viva en este país aprovechándose de esta cuarentena, ¿verdad? Que se debe de respetar ya los derechos constitucionales que tenemos cada uno de los salvadoreños, y que si bien es cierto se deben de implementar las medidas, pero no aprovecharse y violentar esos derechos. Entonces, en esa situación es que estamos, y que pues sí, nos toca estar, y para las organizaciones populares se ha complicado bastante. Sin embargo, dentro de lo que cabe y dentro de lo que hemos podido, hemos estado a través de las redes sociales, porque incluso yo vivo en uno de los municipios de San Salvador. San Salvador tiene 19 municipios, y hoy por hoy el municipio donde yo vivo es el que mayor contagio ha tenido en el departamento de San Salvador, y eso ha generado, digamos, complicaciones. Incluso el presidente está incitando a los alcaldes a que violenten ese Estado de Derecho, porque ya hay un departamento que es en la parte del Departamento de la Libertad, donde el alcalde se ha tomado las atribuciones de casi que sitiar el lugar, donde la gente no puede salir y la gente necesita. Nosotros no tenemos grandes capacidad para irnos un día de compras y comprar para 2 o 3 meses. Nuestros recursos económicos no nos los permiten. Y entonces la gente compra lo que puede, lo que le alcance o lo que haya.
y la gente necesita salir, las personas necesitan salir, y en ese sentido nos complica más la situación. Sin embargo, creemos que nada dura para siempre. Creemos que esta pandemia va a pasar, pero que la crisis que se viene, creo que la crisis que va a quedar es la más complicada y es la que nos preocupa. Nosotros, en esta época, entre el mes de marzo y el mes de abril, la gente que tiene los salarios y las condiciones para hacer las declaraciones de impuesto a la renta y digamos al Ministerio de Hacienda, que es el fisco, se tienen que hacer en esta fecha. Y hoy por hoy, el mismo ministro de Hacienda, que es el que ha dicho y ha puesto las alarmas que la recaudación de impuestos ha bajado más de 28 millones de dólares, eso es grave para nosotros. Y además el presidente obliga a que la Asamblea le apruebe 2.000 millones de dólares, una deuda externa a 35 años plazo, que no vamos a poder recaudar los impuestos, ni la plata, ni el dinero necesario para pagar esa deuda. Y entonces, ni otros países con mucho más complicada la situación del coronavirus han medido tanto. Y obviamente eso se vuelve complicado. Y no podemos vivir en una burbuja de fantasía, creyendo que, yo creo que nuestro pueblo creyó, después del descrédito que ha habido a nivel de Latinoamérica hacia los sistemas electorales, creyó que era la opción en una buena parte. Y otra parte, pues simplemente creo que tiene que ver con el resentimiento que hay en la sociedad por todo y por nada. Y esos son los resultados que hoy tenemos con este actual presidente, pero que estamos sumamente preocupados. Creemos que no tiene la capacidad, ni sabe, ni tampoco tiene la capacidad de reconocer que necesita ayuda para gobernar. Él debería de estar en función de coordinar con la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, con todos para poder gobernar y no estarse peleando porque yo soy absoluto y yo tengo la razón y si no es como yo digo, no está bien, o si no es como yo digo, no nada sirve. Entonces, esa es una de las complicaciones más grandes que tenemos, ¿verdad? Y nos preocupa y creo que a nivel afuera, a nivel internacional debe de saberse y pedir que reproduzcan eso, que se hagan las denuncias. Hay mucha información en las redes sociales. Obviamente hay que tener el cuidado, no todo lo que sale en las redes sociales es fidedigno o es cierto, ¿verdad? Y se pueda, y particularmente a toda la gente allegada a CISPE, pues que se puedan hacer esas denuncias y se diga realmente lo que está pasando en este país y particularmente en esta crisis del coronavirus, que creemos que el presidente se está aprovechando de eso. Yo disculparme, no sé si no logré copiar las otras preguntas, pero si me las pueden hacer llegar y con gusto las respondo. Sí, gracias Marielos por toda esa información. Entonces tal vez hacemos como una ronda más de un grupito de preguntas. ¿Está bien con usted si hacemos eso? Okay. Entonces, bueno, hay varias preguntas que son un poquito específicas, como hay preguntas sobre el bono de $300. Yo creo que hay muchas personas que acá en los Estados Unidos tal vez tiene bastantes preguntas acerca de eso, de cuáles han sido los mecanismos, si usted fue alguien que se le calificó para poder obtener ese fondo. Y también hay una pregunta sobre cómo la cuarentena está afectando las remesas. Y también una pregunta aquí sobre los túneles de infección. No sé si usted conoce algo sobre eso. Yo no, es algo que no, para mí es nuevo. Dice aquí que le están echando a la gente en los túneles de desinfección, disculpe. Entonces esas unas preguntitas como más
más específicas. Y solo para decir que sí, y como reiterar lo que usted mencionó como de parte de CISPES, que eso es algo importante para nosotros, como elevar las denuncias que están saliendo y que han estado saliendo desde un principio de los movimientos sociales en El Salvador, de los colectivos feministas, de los colectivos LGBT. Hay muchas denuncias oficiales que están saliendo de los diferentes sectores en El Salvador, que tal vez los medios de comunicación no los están compartiendo necesariamente. Entonces, es de mantenerse al tanto, y CISPES definitivamente hacemos lo que podemos para elevar esa voz desde acá, desde los Estados Unidos. Y pues sí, también esa es otra pregunta que sale aquí, es que si tal vez los datos que se están dando desde el gobierno, que si tal vez esos datos también son una manipulación de la realidad, y que si en realidad es confiable la información que está saliendo del gobierno acerca de los números. Y una preguntita más es que, y eso viene un poquito más como a la lucha del agua, es si desde las organizaciones que están luchando para el derecho del agua, si han empezado a como pensar en la posibilidad de enmarcar el asunto del agua dentro del tema de la recuperación económica del país después que termine la crisis del coronavirus. Y sí, creo que eso es un poquito sobre para hacer eso, y si no hay, y si cómo es que las personas han podido o no como contestar el llamado a lavarse las manos, algo tan simple como eso, ¿verdad? Que es necesario para nuestra salud. ¿Cómo está lidiando la gente para hacer eso si no hay acceso al agua, o hay algún programa especial? Bueno, en cuanto al bono, creemos que fue una decisión bastante improvisada creo que el presidente también ha visto que en esta crisis y en estas decisiones que ha estado tomando le ha bajado la popularidad, y creo que para de alguna forma minimizar esos daños, él de una forma improvisada en una conferencia, él cada cierto tiempo hace una conferencia en la casa presidencial donde se reúne con parte de su gabinete, y prácticamente casi es el único que habla, y allí de una manera improvisada incluso generó una situación complicada con la población. Él decidió darle $300, y lo dijo textualmente, a las familias más necesitadas, que hay un buen porcentaje en este país, más del 55% de la población económicamente activa está en el sector informal, ¿verdad? Y eso implica que no tiene un trabajo formal y que no recibe un salario. Y entonces la gente tiene que salir a la calle, a los mercados, a vender productos para poder sobrevivir. Y en ese sentido, él decide dar esos $300 sin explicar de dónde los iba a sacar ni cómo los iba a hacer, ¿ya? Como no hay una estadística puntual, exacta, donde está todo el mundo registrado, porque hoy puede estar un trabajador en los datos del Seguro Social, donde hay una estadística, ¿verdad?, registrada, y pueda que en un proceso mañana o dentro de 3 días lo despidan, y obviamente ya no, esos datos no se actualizan en automático.
Entonces él decide dar esos $300. Eso generó unas condiciones complicadas. La gente al siguiente día se volcó a las calles y a pedir, a exigir su dinero. Y mucha gente que sin duda alguna está necesitada, no apareció registrada porque no está en los datos del sector formal o no está registrada como tal porque su vida laboral ha estado, digamos, cambiando de un lugar a otro y eso lo complica. Eso generó condiciones complicadas. La gente rompió, el mismo presidente obligó a la gente a romper la cuarentena y además la gente que tenía necesidad, que no tenía ya nada de comer, ya llevábamos alrededor de 15 días en cuarentena cuando él hizo esto, la gente desesperada salió a la calle y eso generó una gran dificultad. Hoy por hoy sigue todavía esas dificultades. Mucha gente está yendo a los bancos y le dicen que no hay depósito para ellos. Desconocemos, él nunca dio datos de dónde sacó esa data para poder decir este hogar o esta familia no está inscrita, no tiene trabajo, está en la cuarentena y no tiene que comer. Y eso creo que si bien es cierto, creo que lo hizo con la intención de mejorar su popularidad, también lo dejó en una situación complicada porque mucha gente ha salido más que beneficiada, afectada. En el caso personal, no soy beneficiada porque mi marido, pues él está en el sistema formal y obviamente ahí no entramos porque él tiene un empleo formal y aunque han estado días en cuarentena y días han ido a trabajar, todo el mundo que esté en el sistema formal y que esté recibiendo salario, obviamente, y creo que eso es para otras personas o para otros hogares que no tienen ni el mínimo ingreso. Entonces eso ha generado primero rompió la misma cuarentena al que le había impuesto. Segundo, no ha llegado a todos los necesitados. Tercero, creo que han habido el mecanismo que ha implementado, que no nos queda claro cuál es, ha generado también que hayan personas de los distintos, del gabinete, de su gabinete, ¿verdad?, que se hayan aprovechado de eso y que estén beneficiando a personas para poder después esto traducirlo a votos, porque lo están viendo electoralmente. Entonces eso es una situación complicada que al final no sabemos el desenlace que realmente va a tener. Esperemos que pase esta cuarentena y nos tocará esperar para lo que vaya a pasar. En cuanto creo que la cuarentena... ¿Puedo tomar una pausa, Marielos? Perfecto. Ok, voy a intentar, es que ha habido un poquito de problemas con la interpretación, entonces voy a intentar empezarla de nuevo. Entonces, deme un minutito. Claro. Ok, ojalá eso ayude. And I think, let's see, un momento más. I can hear you, Maddie. Mariel, and I'm going to ask Marielos. Marielos, ¿puede platicar? Nada más diga, soy Marielos. Hola, soy Marielos. Okay, now it's working. Okay, right? Because Marielos was speaking and we didn't hear her. So
¿Puede decir otra vez? And Maddie, maybe you can translate. ¿Puede decir otra vez? Soy Marielos. Soy Marielos. Okay, great. Okay, puede seguir, Marielos, disculpe. Bueno, entonces, como decíamos, es una cuestión medio complicada con lo del bono. Creo que él debió de hacer las cosas de mejor manera. Entendemos que hay cosas que sin duda alguna van avanzando y se van resolviendo, pero no todo puede ser improvisación, no todo puede ser lo que se me ocurre en el momento y ya. Creo que hay cosas que para que un país, una nación funcione, tienen que tomarse las decisiones adecuadas y pertinentes para que funcione. Entonces, eso es la situación que ha habido sobre lo del bono, que no le ha llegado a todo el mundo necesitado y además ha generado situaciones complicadas porque la gente que nos ha ido beneficiada y que lo necesita sin duda alguna tiene un descontento en este momento complicado. Y eso va a generar una condición difícil política y socialmente en este país, porque al final no es solo que le baje la popularidad a él, al final es que realmente las condiciones políticas y sociales en este país mejoren a través de las condiciones económicas. Y eso no está haciendo con lo del bono. Y no estamos diciendo que la gente no lo necesita y que está mal que le dé esa plata del dinero, porque el dinero a las personas, perdón, porque definitivamente al final él no está sacando plata de su bolsillo, no está sacando plata de su familia. Es dinero que vamos a pagar todos y todas, los que hayamos o los que no hayamos recibido ese dinero. Entonces, creo que al final ya nos endeudó tanto que no sé ni de dónde vamos a pagar ni cuántas generaciones. Aquí a 35 años, ese es el plazo legal, pero quién sabe hasta cuándo lo vayamos a pagar. En cuanto a la cuarentena, que se ha afectado las remesas, sin duda, porque ¿de dónde viene la mayor cantidad de las remesas a nuestro país? De Estados Unidos. Y bueno, tampoco es que allá la están pasando de fiesta, ¿verdad? Allá también ustedes están complicados. Ahí sabemos que en la parte de Nueva York están sumamente complicados y sin duda alguna ya hay muchos salvadoreños que obligadamente tienen que estar en la cuarentena. La haya dictado o no el presidente Trump, ¿verdad? Tienen que estar en cuarentena porque si no se van a contagiar y eso es complicado. Entonces, eso sin duda alguna ha generado que bajen las remesas. Creemos que aún nuestro pueblo es tan luchador y tan proactivo que sin duda alguna se están, como decimos en buen salvadoreño, rebuscando para mandar, pero sin duda alguna ha disminuido, ¿verdad? Y eso ha afectado. Entonces estamos en esa situación y eso genera que afecta las condiciones económicas también de nuestra población. Y además que no es suficiente, ¿verdad? Esos $300 que a algunos les ha llegado, ¿verdad? Y eso no va a durar para mucho tiempo. Y la caída de las remesas también nos afecta. Y eso genera condiciones políticas, sociales y económicas complicadas, que es parte de la crisis que nos preocupa. Con otra pregunta que hablaba en los túneles de desinfección, me imagino que se referirán, aquí no hablamos de túneles, tal vez sea un lenguaje diferente que están utilizando quien hacía la pregunta, pero es que ese es uno de los problemas que estamos enfrentando, que creemos que están bien las medidas hacia el exterior, que no, ¿verdad? Que se cierren las fronteras, que lo que entre sea revisado, que no haya el flujo de personas entrando y saliendo en nuestro país. Creo que eso no es problema con eso. El problema es el manejo interno que hay, inclusive en el sistema hospitalario. Imagínense que el presidente tomó la decisión. Aquí hay un centro que se llama Centro Internacional de Ferias y Convenciones, que está, digamos, equiparado para locales comerciales, ¿verdad? Donde cada cierto tiempo se hacen ferias, ¿verdad? Donde venden diferentes productos, ¿verdad? Y llega mucha de la gran empresa privada a mostrar ahí sus productos y
Los consumistas en este país, los que pueden, porque no es que todo el mundo pueda, van y compran. Y ahí él decide, ¿ya?, implementar un hospital. Un hospital, bueno, nosotros ni siquiera somos los chinos, no lo vamos a construir en un mes. No tenemos ni la plata ni las condiciones. Y aunque tengamos la plata, no es cierto, no se construye así fácilmente. Y él decidió equiparar esas instalaciones que no tienen las condiciones adecuadas. Y entonces dice que en este momento está preparando. No sé cuándo lo vayan a terminar. ¿Será que cuando ya haya pasado la crisis del coronavirus? Cuando él, creo que lo inmediato debió de mejorar las condiciones que ya estaban en los hospitales que tenemos, que no son las mejores, pero debió mejorar esas. Y ahí proteger tanto al personal de salud como a las personas que llegaran infectadas. Porque creo que es importante decir algo. Este presidente, a través de sus actitudes, de sus medidas, de sus conferencias de prensa, de lo que él dice, lo que ha generado, en vez de que los demás nos solidaricemos, tomando las medidas necesarias con los afectados, pareciera que son los leprosos y que son responsables de haberse contagiado. Yo no creo, podrá haber algún psicópata en este país, pero no es lo común que alguien, pues sí, haya ido a otro país a decir, inféctenme a mí, yo quiero ir a infectar a todos los demás en El Salvador. Eso no es así. Mucha gente, no todo el mundo viajaba de placer, viajaba porque es su negocio, porque necesitaba, porque lo que haya sido. Y entonces vino a este país e involuntariamente traía el virus. Y hoy pareciera que lo que él ha generado es que a esa gente se le discrimine, se le trate, no sé ni cómo, como que fueran terroristas o delincuentes. Y eso es sumamente dañino y negativo para este país. Creo que lo que mejor se debe de hacer es tratar a esa gente con respeto. Son ciudadanos o son personas en este país que tienen exactamente los mismos derechos que yo y que los demás, ¿verdad? Y que deben de garantizárseles las medidas de protección, ¿verdad? Lo que se tenga, que pueden ser limitadas, pero debe de tratárseles con respeto. Y saben que en esos albergues, esa gente no está siendo tratada con respeto. En los hospitales, la gente no está siendo tratada con respeto. Están siendo tratados por el mismo miedo, por el mismo terror, por el mismo pánico que este presidente ha generado. Están siendo algunos maltratados. Incluso, claro, el personal de salud está en un riesgo alto donde no está protegido y eso genera condiciones mucho más complicadas. Entonces, lo que sabemos es que hay 2, 3 centros hospitalarios donde están atendiendo a los contagiados del coronavirus, pero dentro de esos mismos centros hospitalarios hay otras personas que están muriendo, porque la emergencia se basa en los del coronavirus, pero aquí hay otros pacientes delicados, los de insuficiencia renal, los de cáncer. Hay 2 personas que vinieron de otros países, son salvadoreños y que regresaron, y ellos, aparte de que estaban en cuarentena, ellos no murieron, son 2 adultos, una señora de 60 años y un señor de más de 80 años, y ellos murieron porque no fueron atendidos porque eran personas diabéticas, y su diabetes no fue controlada, y se descompensaron y nadie les hizo caso y se murieron. Eso son cosas a las que están pasando. Entonces eso también vuelve complicado. Y en el caso, nosotros siempre vamos a pedir, ya que CISPES, más de lo que nos ha ayudado, nos sigue ayudando a que se hagan las denuncias, a que nuestros compatriotas estén informados, que sepan realmente lo que está pasando y que una cosa es lo que el presidente saca hacia afuera y si no, que revisen. Hay mucha gente de otros países que realmente ha logrado tener la información. Este presidente se ha dedicado a descalificar, a desconocer a otros gobiernos, a otros estados, y con el afán de querer quedar como que es lo mejor que hay aquí. Y la situación no es así. Y si yo creo que puede él ser un presidente que no tiene experiencia, pero si fuera lo mínimo de coherente, él debería de pedir
que lo ayude la gente que tiene la experiencia, incluso digamos los gobiernos. Costó que él asumiera que China nos puede ayudar, costó que él asumiera que Cuba nos puede ayudar, y eso también, por descalificar a esos gobiernos, estamos en esta situación. Entonces creo que esos son datos que están ahí. Creemos que los datos están siendo manipulados, no podemos tener la certeza porque hasta hoy no tenemos cuánto del personal de salud está infectado, y no es posible que no estén infectados porque no han habido las medidas adecuadas, y entonces sabemos que esos datos son manipulados. ¿Qué tanto o qué tan poco o qué tan alto es? Pues no tenemos los datos porque la misma cuarentena inclusive nos ha obligado a no hacer cosas como esas, porque tampoco es que eso va a generar, digamos, no queremos generar más pánico. Nosotros le estamos pidiendo a la gente de las organizaciones, con la gente que tenemos el contacto, que guarde las medidas necesarias, que no caiga en pánico, pero que tampoco abusemos, digamos, bueno, nosotros somos muy valientes y no nos va a afectar, ¿verdad? Porque eso no es así. Creemos que el tema agua, después que pase esta crisis, esperemos que no nos dure tanto, o si lo que nos dura vayamos entendiendo y teniendo la capacidad, con la ayuda de otros, de otros países, con la ayuda de nuestra gente afuera, con la ayuda de las organizaciones como CISPE, con la ayuda de nuestra misma población, podamos salir de esta crisis. Y sin duda el tema agua va a seguir siendo una prioridad, aunque obviamente uno de los mayores temores es que incluso en esta crisis la correlación de derecha en la Asamblea Legislativa pueda incluso aprobar una ley privatizadora. Hay que decirlo, nuestra derecha es de lo peor que tenemos en América Latina, y a veces no tienen ni la más mínima consideración. Esperemos que no sea así y que podamos seguir nosotros luchando, y que nos recuperemos de esta situación, así como esperamos que se recupere el mundo entero. Lamentamos profundamente que el pueblo de Estados Unidos termine siendo uno de los mayores afectados. Sabemos que son el que más mortalidad tiene en este momento. Obvio, tiene que ver con digamos, la cantidad de población que tiene. Sin embargo, para nosotros esos números son muy alarmantes, y sabemos que hay mucha gente nuestra, mucha gente latina que está siendo afectada, porque son siempre, ¿verdad?, los más desprotegidos los que vivimos en esas condiciones. Entonces, sin duda alguna vamos a seguir exigiendo que se apruebe esa ley general de agua, porque es irónico. Hoy todos los spots de publicidad del mismo gobierno dice que nos lavemos las manos todas las veces necesarias al día. Ajá, ¿y con qué agua? Uno, si no la tenemos, y dos, la que tenemos tampoco es de buena calidad. Entonces no nos va a matar el coronavirus, sino nos van a matar todos los otros virus o todas las bacterias que lleva esa agua que no es de buena calidad, ¿verdad? Entonces, creo que anteriormente alguien decía, más o menos, preguntaban que la postura que tienen los políticos en este país con el tema de agua ha sido bastante complicado. Creo que la gran empresa privada, el único interés que tiene es privatizarla. Incluso si aprueban una ley general de agua, lo que quiere que, aunque la ley entre comillas sea pública, ellos estar en el ente rector para poder decidir a quién le dan agua y en cuánto, ¿verdad? Y sin duda alguna su prioridad van a ser sus grandes empresas, su gran industria. La derecha ha mostrado día con día, no le interesa tener una ley que garantice el acceso para los más necesitados, sino defender los intereses económicos de esas grandes empresas. Eso lo han demostrado porque no quieren aprobar una ley general de agua que garantice todo lo que hemos estado hablando. Entonces, desde ahí ha sido esa su postura. El único partido que, aún con todas las debilidades que tiene digamos, por las condiciones de correlación que hay dentro de la Asamblea, ha sido el FMLN, y eso es así, eso es real, eso es, sea o no alguien simpatizante del frente, le guste o no, eso ha sido así, esa es la postura. Hasta hoy es el único partido, incluso con algunas carencias, que ha mostrado, ¿verdad?, que apoya una ley donde el agua no sea privatizada.
¿ya? Así se juega la correlación aquí. La gran empresa privada ha manifestado sus intereses claros, porque ahí están los señores cañeros, que son los que siembran la caña, que por cierto, ahí contaminan con mucho agroquímico y riegan con el agua que nosotros deberíamos de estar consumiendo. Y para sacar azúcar, que al final no necesitamos toda esa producción de azúcar los salvadoreños, ¿verdad? Y tampoco sacamos algún beneficio de toda esa producción, porque al final lo que generan son empleos precarios que generan más insuficiencia renal con esos agrotóxicos y con las condiciones en que tienen a los trabajadores, ¿verdad? Otra cosa que decían, el proceso higiénico que estamos siguiendo, bueno, yo no me voy a cansar de decirlo, nos repiten muchas veces al día que nos debemos de lavar las manos, que nos debemos de proteger, que debemos usar las mascarillas, pero si ustedes nos preguntan cuántas mascarillas nos han dado, no tenemos ninguna. Y si las salgo a comprar, me quieren llevar detenida por salir a comprar la mascarilla. Y si logro accesarla, la mascarilla que antes valía 28 centavos de dólar, hoy vale 2 hasta 3 dólares. O sea, en la crisis creo que también la miseria humana termina flotando y viéndose y aprovechándose. Entonces, esas son, digamos, las condiciones que estamos. En algunos lugares hay un poco mejor el acceso al agua y a veces se trata de un lugar cercano a otro, de compartirnos el agua, pero que en este momento sigue siendo mucho más complicado por la misma cuarentena y por el acceso que hay al agua. Bueno, muchas gracias, Mariela, y Mariela, disculpe, y muchas gracias. Muchas gracias a todos que nos están acompañando. Sí, voy a pasar la palabra a Paola, que es una organizadora de CISPES, y la apreciamos mucho siempre, Mariela, por acompañarnos y siempre vamos a estar en comunicación con usted y en solidaridad con la lucha ya. Y voy a pasar el video a Paola para cerrar. Al contrario, agradecerles a ustedes por el espacio que nos dan y porque por lo menos podemos decir, aunque sea, tenemos este canal para poder, en la medida de lo posible, con lo poco que sabemos y que podemos aportar a esta crisis. Gracias a todos ustedes y a todos los que han estado pendientes. Algunas preguntas a lo mejor no quedaron satisfechos, pues si hay alguna otra manera de poder hacerlas llegar y responder con gusto, aquí estamos. Y agradecer la solidaridad de CISPES también. Gracias, gracias. Sí, nada más mencionar que el plan era que usted visitara, ¿verdad? Que nos visitara a los Estados Unidos y hacer una gira en varias ciudades, entonces no se pudo, así que a ver si también después podemos poder hacer otro seminario, contarle que hubieron casi, por lo menos 100 participantes en este seminario virtual. Entonces sí. Bueno, por lo menos nos queda claro que hay 100 personas más informadas en este momento y lamentamos no haber podido asistir a la gira por las condiciones, pero que creo que era lo más prudente, tampoco arriesgar y tampoco saltarnos las cuarentenas solo por romper los esquemas, ¿verdad? Tampoco puede ser así. Gracias a todos los que estuvieron pendientes, a esas 100 personas, a ustedes, y aquí estamos. Gracias. Ok, Paola. Como dijo Karen, hay dos maneras en las cuales pueden ayudar ustedes a apoyar a la gente en El Salvador que actualmente están luchando por derecho al agua. Una de esas maneras es por mandando un email a la Asamblea de El Salvador diciendo que apoyen la ley del agua general. Esto se puede hacer en cispes.org/wateraction2020, que ahí lo escribió Karen. Y otra manera es para mandar fondos con our Strategic Organizing Fund, el fondo para organizar estratégicamente en El Salvador.
Y esto se puede hacer en cspes.org Water Defense Fund, que también ahí lo vamos a poner en el chat. Solo queríamos decir gracias a todos por acompañarnos esta tarde, que han sido casi ya 2 horas de bastante aprendizaje, y gracias a Marielos otra vez por proveer esta información tan importante que se necesita saber aquí en la diáspora, se necesita saber en todo el mundo, internacionalmente, y nunca es tanta información que tengamos, nunca se puede tener mucha información, siempre se tiene que seguir aprendiendo, y pues así vamos por favor, manténganse comunicados con nosotros, con CISPE, para saber más para la próxima webinar y para saber más en cómo pueden ayudar. Gracias, Paola. Gracias a todos. Dijo Paola ayer, puedo decir, que Bad Bunny nos dijo que podemos pelear solas, pero luchar, nunca vamos a estar luchando solas, siempre vamos a estar luchando en comunidad. Entonces, en honor a ese espíritu, para cerrar, voy a tocar una canción de Bad Bunny. Yo creo. A ver si funciona. Que tengan un buen fin de semana todos. Gracias por apoyarnos. Saludos. Gracias. Stay safe, everyone. Get inside if you can. Take care, y'all. Cuídense, protéjanse mucho. Gracias. Gracias, Marielos. Buenas Sí, tardes. muchísimas gracias. Gracias, Marielos. Gracias, Gracias a Marielos. todos. Gracias a todas y todos. Cuídense. Y aquí estamos. Y nos tomemos una foto. Yeah. Okay, miren la cámara. We should do the gallery one. The gallery. There we go. Hold on, let me see. Wait, should we do a power fist? Okay. Are Okay. you doing the one where Solidaridad internacional. Nomás iba a tomar un screenshot. Do you have the grid? Yeah. Yeah. the Okay, ready? 1, 2, 3. Ahí también aparece el chat. Nos están viendo. Feliz fin de semana. Amor Igual. y verdad a todos. You're so cute. I know. Bye, everyone. Bye. Bye, y'all.